Bienvenidos sean todas y todos. Este es un programa especial de Fuerte y Claro por el Derecho a Decidir. Hoy tenemos una grata visita. Nos están acompañando representantes del movimiento latinoamericano y del Caribe de niños, niñas y adolescentes trabajadores. Y vamos a tener este programa en específico para hablar precisamente de cómo anda la situación en Latinoamérica, pero también en Bolivia, sobre la situación de los niños y niñas y adolescentes trabajadores, ¿no? Déjenme presentar entonces en este momento. Voy a presentar primero a Esmeralda Curi, que es la representante precisamente de este movimiento. Muchas gracias por estar con nosotros y darte un tiempo de estar acá. Del mismo modo, quiero presentarles a Ioannis Padilla, quien ya también es parte del movimiento y colaboradora en específico para poder desarrollar este tipo de temas. Y por último, también les voy a presentar a Daniela Ochoa, que es primera vez que está en el programa. Gracias, Daniela. Ella es ahorita la responsable de la unidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Defensoría del Pueblo, quien precisamente va a darnos una perspectiva y va a aportar con nosotros con el tema más técnico, legal, si uno quiere, para poder desarrollar este tema. Como siempre, vamos a mantenernos en esa metodología que ya es característica de este programa, de poder iniciar con una pregunta muy clara para luego ir avanzando poco a poco en el tema. Entonces, en este sentido, me gustaría comenzar precisamente contigo, Esmeralda. ¿Qué expectativas tienen ustedes al estar aquí en Bolivia? Bueno, primero agradecer la invitación y también la participación en este espacio. Como ya menciono, como movimiento latinoamericano y del Caribe, también de mi parte, de Movimiento Nacional de Perú, recogiendo experiencia de 11 regiones, de tanto de la costa, sierra y selva, y con experiencia de nuestros compañeros como niños, niñas y adolescentes trabajadores, nosotros venimos a Bolivia con la expectativa de conocer el contexto de la infancia trabajadora, como se le llama, y también de cómo es que los estados, las autoridades tienen esta relación con la organización y cómo es que están viendo la organización, porque para nosotros organizarnos es una herramienta donde nosotros podemos hacer escuchar nuestras voces a las autoridades, a la sociedad y poder poner en alto lo que nosotros pensamos, sentimos y proponemos. Porque desde nuestra organización estamos defendiendo, promoviendo los derechos de todas las infancias en general, pero principalmente de la infancia trabajadora, ya que esta es más vulnerada, y también viendo este tema de también en la explotación y el trabajo digno, que debe haber una diferenciación muy clara, tanto para las autoridades, la sociedad, para que esta brecha se pueda tener clara, ¿no? Y desde ahí empezar a tener políticas, desde también tomando en cuenta nuestra opinión, nuestra perspectiva y también desde nuestra visión de niños, niñas y adolescentes, y no solamente desde los adultos, que muchas veces estamos en los países, en la sociedad adultocéntrica, donde solamente escuchan pero no toman en cuenta la verdadera participación y no lo ponen en práctica ni tampoco en el papel. Entonces más o menos sería eso. Gracias, Esmeralda. Ioannis. Sí, es una visita orgánica del Molagnac con sus bases. Aquí la visita y la base es UNASBO, que tiene mucho más de 20 años también a nivel latinoamericano, aquí en Bolivia. Entonces esta visita fortalece un poco la organización también, porque vamos a tener una reunión con la coordinación la coordinación nacional aquí en Bolivia. Vamos a visitar a la base de los NAC, pero también en este espacio tenemos algunas reuniones ya pactadas hoy en la Defensoría del Pueblo con el Ministerio de Trabajo para hablar sobre las políticas, ¿no? Las políticas de la infancia trabajadora. Como se menciona, el movimiento lucha por la defensa del derecho a trabajar y critica toda forma de explotación, ¿no? Y además también promueve el protagonismo de los niños. Son ellos los voceros, los que defienden sus derechos. ¿Qué más que ellos como niños adolescentes organizados que luchen y que también den propuestas, ¿no? Y que hablen por las infancias que no tienen voces en las comunidades, ¿no? Claro, también en el campo, en la ciudad, ¿no? Y otra expectativa más que tenemos es que Bolivia tiene una lucha histórica y es un referente también a nivel internacional con los cambios que ha habido a nivel de la defensa del derecho a trabajar, a pesar que también han habido algunos retrocesos, no por la organización de NAC, sino porque también tenemos algunas veces
¿cómo se llama? Gobiernos que no escuchan las voces de los niños, que no escuchan las voces del pueblo, y esto nos genera indignación, pero también nos da más fuerza para seguir luchando y organizándonos y pensar en las nuevas generaciones que van a venir, porque no siempre vamos a estar, ¿no? Mi experiencia sí viene, también he sido una niña trabajadora, actualmente soy comunicadora, y con una militancia propia de acompañar un movimiento de NACSA en Perú, pero también a nivel latinoamericano, que es por corto tiempo. 3 años tenemos el secretariado ahora en el NACSO, que es el movimiento peruano allá, y lo vamos a conducir y a continuar con el trabajo y la defensa del derecho, ¿no?, de las infancias en este caso. Muchas gracias, Daniela. Vos ya como la parte boliviana, técnica, que ha visto este tema, ¿crees que esas expectativas van a estar resueltas? Bueno, primero nosotros saludamos la presencia del movimiento Molacnats y agradecemos más bien que hayan podido visitarnos en esta oportunidad. Nos alegra mucho también que estemos en el camino de este diálogo y fortalecimiento entre los movimientos que integran al Molacnats, ¿no? Como muy bien ustedes saben, aquí la UNATSBO, en coordinación también en muchas ocasiones con la Defensoría del Pueblo, ha estado trabajando para que la dimensión programática, la dimensión institucional del Sistema de Protección Nacional de la Niñez y Adolescencia tome en cuenta las necesidades y las solicitudes que vienen de las infancias y adolescencias trabajadoras, ¿no?, desde sus voces, como muy bien lo decía Esmeralda. Es por ello que, como les comentábamos, se ha más bien podido aperturar un espacio para que los NATS aquí en Bolivia puedan incidir de manera directa en el diseño y la implementación de medidas en específico, ¿no?, en este caso de este programa de prevención y protección para niñas, niños y adolescentes trabajadores menores de 14 años. Esperemos que la visita que ustedes estén teniendo aquí tenga sendos frutos, especialmente este 9 y 10 de septiembre que va a realizarse el encuentro de la UNATSBO allá en Potosí, y para que también se puedan compartir estas experiencias y buenas prácticas, como muy bien lo comentábamos, para incidir en estas medidas que se dan desde el Estado para proteger, ¿no?, a las infancias y adolescencias trabajadoras. Gracias, Daniela. Bueno, ya tenemos una idea y un contexto claro sobre cuál es el trabajo que se va a desarrollar precisamente con el movimiento y las organizaciones que tenemos en el país. Y también cuál va a ser un poco el apoyo que va a brindar la Defensoría del Pueblo en relación al desarrollo de este tema. Por ahora ya nos vamos a nuestro primer corte y ya volvemos con el grueso del programa más adelante. Nosotros no teníamos un seguro de salud, no podíamos acceder a un seguro de salud, teníamos que pagar con nuestro propio dinero cuando nos enfermábamos. Yo sé cómo una trabajadora del hogar sufre en caso de accidente, de trabajo, quemaduras o caídas. El sueldo que nosotros nos cancelan no da para cubrir todos los medicamentos que nos recetan, ¿no?, en los médicos. El seguro de salud nos beneficia para eso. En caso de enfermedad nosotros nos podemos internar a un hospital y nuestros empleadores tienen ese deber de cumplir con la ley que salió ahora, que es beneficio para todas nosotras. Simplemente nosotras nos estamos haciendo a la par con nosotros trabajadores. Para cualquier información, llamar a la línea gratuita 810-0069. Yo les invito a todas a que hagan cumplir esta ley. Compañera trabajadora del hogar, ya tenemos el seguro de salud. Ahora queremos que te afilies a la caja, que exijas a tu empleador que te afilie. Un seguro de salud es trabajo digno. Con seguro de salud, el trabajo sí es digno. Seguimos aquí en Fuerte y Claro, hoy hablando de la situación
en Latinoamérica y también en nuestro país sobre el tema de los adolescentes, niños, niñas, trabajadores. Quisiera empezar con una afirmación que voy a poner sobre la mesa y cual podamos dialogar. La afirmación es la siguiente: que tus privilegios no te nublen la empatía. Vamos contigo, Esmeralda. Sí, muchas gracias. Sobre esta afirmación, aclarar y ver que en todo el mundo, en todo el país, en toda Latinoamérica, hay muchas realidades, diferentes realidades, y pues tenemos muchas veces tantas cosas en común que tristemente las personas que tienen ese privilegio de no ver esa realidad, es decir, de que ellos puedan tener todos los derechos, de que ellos puedan tener una estabilidad económica clara, donde puedan ser respetados o tratados ya sea por su posición social o entre otros, no puedan ver este tipo de realidad, pero en realidad todos somos hermanos, todos somos compatriotas, todos somos seres humanos que queremos esa libertad de salir a las calles sin miedo, de salir a trabajar sin que seamos criminalizados. En este caso hablo de los niños, niñas y adolescentes, donde no seamos explotados, donde seamos tratados con igualdad y más que nada, como mencioné anteriormente, que las autoridades, el Estado, las instituciones, organismos internacionales, aparte de trabajar sobre las infancias, trabajar con las infancias, que es lo más importante, que como nosotros protagonistas, activistas, protagonistas, personas que nosotros podamos pensar, proponer, dialogar, que siempre estamos promoviendo estos espacios y que en Bolivia hemos visto mucha incidencia política y felicitamos más que nada a estos espacios con las autoridades donde sí escuchen y tomen en cuenta su voz y trabajen justamente con ellos y puedan dialogar, debatir si es necesario y poner en mesa todo lo que se nos preocupa y nuestras propuestas, porque no solamente nosotros venimos a decir tenemos esto, ¿no? Sino también ver esa solución desde nuestra perspectiva de que sí va a funcionar, de que sí va a ser válido y de que en realidad sí va a tener un sentido todo tipo de políticas que se hagan. Entonces también de que nosotros como sociedad podamos ser empáticos con esta población y donde nosotros podamos ser aliados, podamos ser amigos y más que nada de que podamos tratarnos con respeto, que creo que todos merecemos respeto y todos queremos que se nos trate con respeto, con igualdad y con dignidad. Muchas gracias. Vemos que el trabajo y el compromiso está pues apuntando precisamente a un poquito también a poder, más que todo, no solo encontrarnos con otros niños y niñas y adolescentes trabajadores, sino que un poquito venir a ver y rendir un poquito de las cuentas sobre las políticas y las autoridades, ¿no? Exacto. Entonces, en este sentido, Joanis, yo también quisiera consultarte a partir de esta afirmación, ¿no? O sea, tú que estás como colaboradora y tienes muchos años de experiencia, ¿cuáles crees que sean estos problemas comunes entre los niños trabajadores bolivianos y también latinoamericanos? Sí, mire, el mismo problema se vive en todos los países, ¿no? Con la infancia, ¿no? El tema es que la infancia a nivel latinoamericano está invisibilizada. Los gobiernos llaman a las consultas, a los planes de acción, a alguna política también para hablar específicamente sobre el trabajo de los niños. Sin embargo, no existe una participación real, ¿no? O sea, no se toman en cuenta las propuestas porque las cuestiones técnicas también, y ahí quizás Daniela nos va a comentar más, ya a nivel normativo está muy sustentado, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, del trabajo de los niños, todo es erradicación y no hay el tema de la valoración o del derecho a trabajar en condiciones dignas. Todos aquí estamos de acuerdo de eliminar la explotación porque daña la dignidad, la vida de los niños y niñas, ¿no? Pero la lucha va más allá de esto, ¿no? Entonces sí falta empatía verdaderamente por parte de los estados, por parte de los organismos internacionales como es la OIT. La OIT por muchos años sigue criminalizando los movimientos sociales de niños trabajadores, mencionando que cuando sean adultos van a ser retrasados mentales, que no van a llegar a tener una vida digna. Entonces, ¿de qué empatía, de qué solidaridad estamos hablando? Y esto es a nivel mundial, no solamente aquí en América Latina, ¿no? Entonces, sí estamos luchando por esto, ¿no? Porque exista una verdadera igualdad de derechos, que los niños también los vean como sujetos de derechos, como protagonistas, como que aportan, no solamente criticando, sino también presentando propuestas, ¿no? Otro tema también que se está viviendo a nivel internacional es la violencia, ¿no? Hay mucha violencia
con las niñas. El tema no son las niñas, el tema es la sociedad que maltrata, que discrimina y que viola también los derechos humanos, ¿no? Y lo que existe también es la falta de presupuesto en las políticas. Se crean políticas para la infancia y están bien escritas, pero luego el Estado no invierte. Entonces, el Ministerio de Economía, los ministerios de Economía no están invirtiendo en las infancias y en los programas, ¿no? Entonces, eso lo estamos viviendo todos, ¿no? Y también se está luchando por la paz. Los niños colombianos, por ejemplo, luchan por el derecho a la paz, porque a partir de las 6 de la tarde, si salen de sus casas, los matan. Y los mata la violencia, la guerrilla, el hambre. Vivimos ahorita una crisis mundial de hambre, ya de salud por la pandemia, ya de hambre porque no hay trabajo. No hay trabajo para los niños, no hay trabajo para los padres, para los profesionales. O sea, la crisis también laboral nos está afectando, ¿no? Entonces, vivimos más en procesos de retroceder que de avanzar. Pero sí nos queda la mística, la lucha, la fuerza de que sí existen también las organizaciones sociales de niños trabajadores de otras infancias que se organizan en el campo, como son también los niños ambientalistas, los niños que también luchan por el derecho a la participación en general, y también de autoridades que están también trabajando con los niños, ¿no? Aquí la Defensoría del Pueblo tiene mucho trabajo con el movimiento de niños trabajadores de UNASBO, y creemos que sí, ¿no? Que esto puede seguir siendo referentes a nivel internacional y por qué no mundial, para que también exista este diálogo, ¿no? El diálogo, pero también ese respeto que se menciona, ¿no? Claro, en el marco jurídico. ¿Vos qué opinas? O sea, quiero rescatar lo que planteaba y decía, es un tema de responsabilidades y además un tema que va a diferentes niveles más que todo, ¿no? Y la responsabilidad se recae más fuerte en ciertos niveles de gobierno que tiene que responder. Acá, ¿cómo estamos en ese tema? Sí, y bueno, tal vez también para dar inicio a esta mi parte, comentar de que, como muy bien lo decía Esmeralda, las infancias y adolescencias son diferentes en todo el mundo, ¿no? Sin embargo, nosotros en el informe de trabajo infantil que hemos realizado desde la Defensoría del Pueblo nos hemos podido dar cuenta de que cuando le pondríamos una fecha de inicio a las infancias y adolescencias trabajadoras, ¿no? Para decir, desde este momento comienza este problema en el mundo y cómo ha ido siendo resuelto. No hay una fecha, no hay. Se cree, y muchos teóricos lo afirman, de que las infancias y adolescencias trabajadoras son tan antiguas como la humanidad misma, ¿no? Entonces, negar una realidad de estas dimensiones para invisibilizar a estos niños menores de 14 años, muy bien como lo decía Ioannis, que es la edad que usualmente es el límite para establecer, ¿no?, la prohibición de trabajo, es complicado, porque los invisibilizas y los dejas en una situación de desprotección, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo está Bolivia ante eso? Nosotros, por una sentencia constitucional de la gestión 2017, igual retrocedemos en nuestras disposiciones normativas y prohibimos también el trabajo de las infancias y adolescencias desde esa edad en específico, ¿no? Pero ¿cómo se ha solucionado el problema de este grupo? ¿Cuáles son los avances que se han tenido desde el Estado en los diferentes niveles en Bolivia, central, departamental y municipal, para incidir en esta problemática, ¿no? Tenemos la ley 548 que desde el 2014 nos da disposiciones específicas de protección para estos grupos, para las infancias y adolescencias trabajadoras, y en específico, por ejemplo, tenemos este programa de prevención y protección social para niñas, niños y adolescentes menores de 14 años, algo dispuesto desde el 2014, pero que todavía no termina de ser un plan, un programa, una política, una medida que no termina de ser aprobada al 2022 todavía, ¿no? Entonces quedamos igual como país con este vacío de protección, de identificación de estos grupos y de poder dar alguna medida de atención también, ¿no?
Desde nuestras disposiciones normativas tenemos también el programa de eliminación de las determinantes de actividades laborales y trabajos peligrosos. Sin embargo, en 2019 la encuesta nacional sobre niñas, niños y adolescentes trabajadores no ha podido identificar las causas del trabajo infantil y adolescente. Por tanto, no se han identificado las determinantes. Entonces, ¿cómo podría diseñarse este programa que igual es una disposición normativa de 2014, ¿no? Seguimos con ese vacío. Tenemos también, desde estas disposiciones normativas, la obligación de contar con un protocolo de inspecciones de trabajo especializado para niñez y adolescencia trabajadora, que lastimosamente hasta la fecha tampoco tenemos, ¿no? Tenemos también la dimensión de los derechos de salud, por ejemplo, y educación para niñas, niños y adolescentes trabajadores, pero no hay disposiciones ni programáticas ni de otro tipo desde el Estado, tanto ya sea en el nivel central, departamental o municipal, para atender las necesidades específicas en cuanto a educación, por ejemplo, de niñas, niños y adolescentes trabajadores. Contar con programas específicos que flexibilicen la participación de este grupo poblacional en el sistema educativo, ¿no? Se está pensando en otorgar becas en un número limitado, pero sabemos por la encuesta nacional de niñas, niños y trabajadores en Bolivia que actualmente son alrededor de casi 800,000, ¿no? 724,000 con precisión nos dice. Entonces, dar un número limitado de becas educativas no es una medida que vaya a atender propiamente las necesidades de derecho a la educación, por ejemplo, en este grupo poblacional, ¿no? Entonces, como pueden ver, son varias las disposiciones que tenemos en el sistema de protección de niñez y adolescencia. Sin embargo, estas disposiciones no son cumplidas a cabalidad, ¿no? Seguimos teniendo estos vacíos, seguimos tropezando con la falta de armazón de la dimensión programática del sistema de protección, ¿no? Que vaya a implementar todo lo dispuesto en la normativa. Creo que es un tropiezo que no solamente se da en nuestro país, creo que es un tropiezo que se da también en otros países, en nuestra región. Y bueno, lastimosamente seguimos en este divorcio, ¿no? Entre lo que es la realidad cuando salimos a las calles y vemos a los niños y adolescentes trabajadores y esta visión, como muy bien lo comentaba Ioannis, erradicacionista del trabajo infantil, ¿no? Que sigue negando esta situación, que a pesar de que el trabajo infantil y adolescente es un tema que nos ha acompañado y a pesar de todas las medidas que se han podido dar en todo el mundo, todavía no ha sido resuelto, ¿no? Entonces, bueno, el camino que nos queda es largo aún. Sin embargo, nosotros como Defensoría del Pueblo y en específico desde la Unidad de Niñez y Adolescencia estamos apoyando, coadyuvando e impulsando estos procesos de participación de la UNATSPO en específico, ¿no? Para el diseño e implementación de estas medidas o cualquier otra. Nos comentaban, por ejemplo, de que había esta visión de realizar un cambio incluso normativo en estas disposiciones erradicacionistas, ¿no es cierto? En el marco del derecho a la participación y a la opinión que tienen niñas, niños y adolescentes, al igual que cualquier otro adulto, es una medida que tiene que ser, ¿no? Puesta sobre la mesa por la UNATSPO para que nuestros legisladores también puedan contemplarla, pero desde luego que es necesario que esta población específica, donde hay una prohibición del trabajo infantil y adolescente, sea atendida, porque actualmente son una realidad en nuestro país, ¿no? Un grupo que está en completa desprotección, que no está siendo identificado, que no está siendo registrado y que no tiene absolutamente ningún tipo de medida que le ayude, que le atienda o que le proteja. Gracias, Daniela, gracias también. Bien, bueno, en base a lo que hemos compartido ahora, nos damos cuenta de que sí hay muy buenas intenciones, ¿no? Pero ese es un factor común también en todos, creo que toda Latinoamérica, pero como pueden ver también va desde temas presupuestarios hasta temas de un poquito más
de poder tener políticas más claras y protocolos definidos, o tal vez incluso ponernos de acuerdo en relación a algunas cosas que se pretende lograr como país. Para esto vamos a entrar ya en un siguiente bloque, vamos a entrar a ver un poco precisamente sobre cómo podemos superar estas dificultades y las buenas experiencias que pueden compartir con nosotros acá la gente del movimiento. Enseguida volvemos. Una mañana ha salido 6 de la mañana, un sábado era en 17 de enero y hasta hoy no se sabe nada dónde estará. Tu ausencia va a causar un dolor profundo en tu casa. Por ningún motivo ni razón dejes tu hogar. Que no te lleven, que no te alejen. Me ha llevado a trabajar a un lugar indebido que no deben ir unas niñas. Me ha llevado a trabajar a las 12 de octubre. Por las redes te engañan y desaparecen personas. Ten cuidado de los que operan a través de ellas. La seguridad comienza en casa. Cultiva la confianza. Hazlo. Vive con respeto. Estamos con Fuerte y Claro en un programa específico hablando de la situación de los niños, niñas y adolescentes trabajadores en Latinoamérica y también obviamente en Bolivia. Vamos a entrar ya a una tercera etapa, tal vez la etapa final de este programa, y donde yo voy a plantearles nuevamente una nueva afirmación en relación al tema que estamos desarrollando. Y me gustaría empezar contigo esta vez, por favor, Ioannis. La línea entre trabajo y explotación es la dignidad. Qué importante pregunta, qué importante frase. Eso mismo es lo que viene luchando el movimiento de niños trabajadores más de 45 años en Perú. Se crea la primera organización de niños trabajadores y de ahí se articula el movimiento más grande, que es el NACSO, que tiene ya 26 años de vida, que viene luchando y también reafirmando una vez más la diferencia entre la dignidad y la explotación. La dignidad porque cuando el momento que se está trabajando uno aprende, uno construye. Por ejemplo, mi mamá cuando era muy pequeña, hace poquito, como siempre digo, siempre me enseñó, trabaja, hija, para que tú te puedas defender en la vida. Y estoy hablando, en lo que recuerdo, 6, 7 años, ¿no? De ahí a los 8 años yo ingreso a la organización de niños trabajadores, y donde no es el discurso que uno tiene que aprender, sino es la vida, es la defensa, y pensar también en los otros niños, ¿no? O sea, cuando Esmeralda habla, no habla por ella, habla por muchos niños organizados a nivel latinoamericano y por otros niños que no están organizados y que también necesitan visibilizar su voz, ¿no? Entonces, la dignidad sí pues reafirma también que el trabajo dignifica al ser humano independientemente de la edad, ¿no? El trabajo es para la vida, para el desarrollo, ¿no? Entonces, eso es la firmeza que se tiene como organización. Y otra cosa más también es la importancia de la participación que se reafirma en la organización. La participación de los niños y niñas, ¿por qué? Porque no es una participación decorativa, es una participación de protagonismo, ¿no? Donde ellos aportan, defienden, proponen, pero también de reafirmar también esa defensa de los derechos, ¿no? Y otra cosa más también que quería mencionar es que esta participación está reconocida a nivel internacional en la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 2. Entonces no es una, los niños participan, qué bonito que estén participando, ¿no? Sino es un derecho que se tiene que cumplir y respetar, ¿no? Porque a partir de eso también los gobiernos tienen la responsabilidad y la obligación de hacer este ejercicio, ¿no? Esta promoción, ¿no? Entonces en la organización constantemente se viene defendiendo, se viene ejerciendo, promoviendo y se busca mucha exigibilidad también en estas políticas internacionales. Cuando no nos escuchan, cuando no se les escucha, se defiende a través de pronunciamientos o diálogos con Naciones Unidas, con autoridades que toman decisiones por los niños, ¿no? Entonces, cuando hace rato se mencionaba por el tema también qué privilegios, qué empatías, claro, si el funcionario está sentado con todo el internet en Naciones Unidas y el niño se conecta con su celular
con 3 soles, porque allá es la recarga básica es de 3 soles, menos de $1. Eso es caro también para el niño adolescente que está trabajando, pero lo hace con dignidad, con alegría, para aportar y dialogar en esa media hora, ¿no? Y hacer escuchar la voz, ¿no? Entonces es una lucha constantemente, es una reafirmación también, y es una firmeza que se tiene en la organización. Entonces, lo que nos ha enseñado la organización es a defendernos en la vida, y como decía Esmeralda, es la herramienta que nos ayuda también a sostenernos más allá incluso del financiamiento económico, ¿no? O sea, es la firmeza y es la vocación y militancia que se puede tener, ¿no? Obviamente sí saludamos a la cooperación internacional que apoya acciones. Nosotros venimos también por un apoyo de Save the Children internacional, pero que esto igual sigue siendo básico para llegar a tanto accionar, ¿no? Y en esa firmeza también queremos que los organismos internacionales apoyen los informes reales, ¿no? Este informe defensorial, qué importante, ¿no? Pero también que no quede ahí en el informe, sino que también se pueda aplicar y ajustar a una realidad concreta, ¿no? Como el registro de los niños trabajadores, como el derecho también a la salud, a la educación y a todo sistema que se necesite, ¿no? Entonces justo ahorita hay el tema también de la ley que se está, o este plan que se quiere proteger a los niños y niñas menores de 14 años, entonces que este informe sea real, ¿no? Lo van a discutir los chicos de Bolivia en este congreso que vamos a tener en Potosí el 8 y 9 en estos días, para ver también qué se puede proponer, ¿no? Y que no quede ahí, y comprometemos a la Defensoría del Pueblo a que pueda también garantizar los informes y también acompañar la Organización de Niños Adolescentes Trabajadores, que es UNASBO, ¿no? Eso por ahí. No, gracias, Johnny, gracias. Pero en este caso, también apoyando lo que planteaba ella, Esmeralda, tú que vienes desde el Perú y como representante latinoamericano, ¿cómo ves el tema de la participación y qué cosas podrías tú aportar o podrías sugerir, digamos, en el espacio boliviano para poder mejorar este tema de la participación? Bueno, como mencionaron, la participación ya de por sí es muy fundamental en todos los espacios, y para nuestra organización y para los niños organizados y no organizados es fundamental, es importantísimo para que esa opinión, sugerencia, esa participación sea escuchada, sea tomada en cuenta. Y por ejemplo, lo que sí se busca es que siempre estén abiertos esos espacios de diálogo directamente, más concretamente con los que van a ser influyentes, ¿no? Que en este caso la organización representa a millones de niños, niñas y adolescentes, para representar sus voces, lo que sueñan, lo que aspiran, lo que proponen, como también hacer los reclamos, incluso criticar si es necesario, porque nosotros estamos aquí desde nuestra participación, siguiendo luchando, siguiendo participando en todo lo que se pueda, tratando de incidir en todos los espacios posibles, porque nuestra voz de por sí ya no es tan valorada por los adultos. Y lo que nosotros queremos es cambiar ese tipo de pensamiento de que nuestra participación es importante, ¿no? Y que no solamente quede en la cámara, de que no solamente ella hable con toda la juventud, sino que también se tome en cuenta con realidad, y que esté en práctica todo lo que nosotros decimos y todo lo que nosotros proponemos. Entonces, algo que sí, tanto para Bolivia, Perú y Latinoamérica, incluso todo el mundo, es que estén abiertos a ese diálogo amigable, ese diálogo con respeto para todas las infancias, para todas las realidades, porque ya de por sí un país es diverso, el mundo es diverso, y que todo lo que se pueda decir, ya tanto en los idiomas originarios, que es inclusividad pura, de que es identidad, de que se puedan fomentar estos espacios en cada rincón del país, en cada casa, en este caso zonas rurales, en los campos, en la costa, en la sierra, en la selva, donde no tengan espacio, tampoco puedan tener conexión en internet, que tristemente es una realidad que sigue todavía presente, y es una dificultad, ¿no? Para los que no pueden acceder y otros en las zonas urbanas puedan gozar, y es algo que también es injusto, ¿no? En este caso también visibilizándose lo de la educación virtual, ¿no? Tocando más un poco ya a fondo, es que en la virtualidad hemos visto una gran deserción escolar, ya sea por principalmente la conexión, ya que nos teníamos que conectar, y desde mi propia vivencia, yo que vengo de una zona rural, y en ese tiempo de pandemia yo estuve en el campo
no había internet y ya la educación, bueno, en el caso de Perú, la educación ya no era gratuita y tampoco de calidad. La educación se tenía que pagar con las recargas para comprar los aparatos tecnológicos, el celular, la laptop, para dónde conectarse, incluso una radio, y teníamos que caminar mucho. En mi caso yo sí, porque como les comento, estuve en una zona rural donde no hay acceso a internet y yo tenía que caminar hasta un cerro que podía captar un poco de señal para escuchar mis clases, ya sea por la radio, porque la televisión realmente no hay conexión a internet. Para la televisión visualizarlo es mucho más complicado, ¿no? Pero es cosa que el Estado no toma en cuenta. Y es bien invisibilizado porque tampoco se da ese espacio de comentar lo que nosotros vivimos, ¿no? Y en vez de escuchar a un especialista hablar de niños, de la infancia, de lo que ellos supuestamente tienen pensado o sus dificultades, ¿por qué no preguntarle directamente a un niño que es él quien lo vive? Una niña, niño o adolescente. Si se habla de trabajo, de la infancia trabajadora, que se nos pregunte a nosotros, a la organización, a ese niño, de qué es lo que piensa, qué es lo que quiere y qué es lo que siente, que es muy importante. Y entonces enfatizar todavía más ahí de que desde nuestra participación, también desde los adultos, existe una línea horizontal donde ambas ideas, ambas opiniones tengan la misma importancia, el mismo valor y el mismo significado. En todos los lugares, en el colegio, en el trabajo, en las calles, en cualquier espacio, porque en ahí es donde se sigue promoviendo la igualdad, el respeto que nosotros buscamos, que más que se nos vea como sujeto de protección, que se nos vea como sujeto de derecho y sujeto de dignidad, y que se le tiene que tratar como una persona, que aunque no se nos reconozca en el Perú mayores de 18, que sean ciudadanos, nosotros desde que nacemos y desde que tenemos nuestra identificación, que en este caso es el DNI, ya somos ciudadanos, somos esa persona que está incidiendo y somos pues agentes de cambio, agentes de derecho, y desde que nosotros estamos en el mundo vamos a incidir y también deben tomarnos en cuenta. Y desde mi opinión debe cambiar ese pensamiento de que solo los mayores de 18 son ciudadanos, que es algo muy erróneo. Sí, muchas gracias. Tienes razón, ¿sabes? Cuando hablamos de participación, tendemos a tener una idea de que es una participación a veces muy coyuntural, o cierto tinte político, exacto, o de cierta ideología o cierta visión, y en realidad es simplemente un baño de realidad, ¿no? O sea, quieres saber realmente cómo está la situación, pregúntale pues al que vive esa situación y no lo hagamos detrás de un escritorio. Daniela, partiendo de estos aportes que acabamos de recibir, bueno, usted y como institución que hemos elaborado el informe, ¿qué dice sobre el tema de la participación? Bueno, lastimosamente hemos visto que hasta el momento no se han aperturado muchos espacios para la niñez y adolescencia en general, y tampoco para la niñez y adolescencia trabajadora en particular, ¿no? Sin embargo, como les comentaba, gracias a algunas gestiones que se han hecho junto a la UNASBO, se ha podido aperturar este espacio en el subconsejo sectorial e intersectorial de niñas, niños y adolescentes trabajadores, para que justamente a partir de las posiciones y de las críticas que tenga la UNASBO respecto al programa de prevención y protección social para niñas, niños y adolescentes trabajadores menores de 14 años, se pueda ir construyendo un nuevo programa, ¿no?, que responda y satisfaga también las necesidades específicas que tiene este grupo poblacional, que como conocemos y de acuerdo a las encuestas nacionales sobre niñez y adolescencia trabajadora, es un grupo bastante grande, ¿no? Más de 291,000 niñas, niños y adolescentes identificados, y los que falta todavía por identificar. Y ahí quiero complementar un poco lo que decía Joanis, ¿no?, el tema de registro. La verdad es que aquí en Bolivia también el camino para poder proteger a las infancias y adolescencias trabajadoras inicia con este eslabón que es el registro y autorización de trabajo infantil y adolescente.
que se da a partir de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia a nivel municipal. Lastimosamente, lo que hemos podido nosotros ver e investigar en nuestro informe de trabajo infantil es que solamente alrededor del 12% de los gobiernos autónomos municipales realizan algún tipo de registro, ¿no? Entonces es un porcentaje muy bajo versus lo que nosotros podemos evidenciar en las calles, ¿no? Al salir aquí en el casco urbano central de la ciudad de La Paz y en cualquier ciudad, departamento, vemos un conglomerado grande de niñez y adolescencia trabajadora, ¿no? Incluso en situación de calle. Sin embargo, no tienen acceso a ningún tipo de medida de protección, porque una de las cosas que falla justamente es este tema de registro, que es este primer eslabón que debe activar todo el sistema de protección nacional, ¿no? Justamente también a partir del informe estamos haciendo incidencias para que desde el Ministerio de Trabajo, pero en coordinación también con el nivel subnacional, con los 339 gobiernos municipales que componen nuestro país, haya una socialización de cómo realizar los registros, pero también hay un cambio en la mentalidad de las servidoras y servidores públicos, ¿no? Y es el hecho de que no tenemos que esperar solamente a que las niñas, niños y adolescentes se acerquen a nuestras oficinas, ¿no? Sino también es necesario, como muy bien lo decía Joannis, nosotros bajar igual, ¿no? De este escritorio, de esta situación de privilegio adultocéntrica que tenemos desde nuestras posiciones incluso económicas, de tranquilidad y de solvencia, para acercarnos, ¿no? a estos grupos específicos, tocar estas otras realidades y ubicar también cuáles son las problemáticas que se generan desde nuestro sistema de protección y cómo nosotros mismos realizamos o tenemos barreras y limitaciones para atender a esta población en específico. No es algo que está pasando en Bolivia también, y bueno, estamos nosotros realizando todas las acciones necesarias de incidencia para poder generar esta suerte de cambio y que más bien haya una especie de DNAs móviles, por ejemplo, ¿no? Que vayan a las calles, registren a los chicos, sepan quiénes son, cuáles son sus nombres, dónde estudian, dónde viven, cómo es su situación en salud, porque para realizar este registro necesitamos un reporte en salud, necesitamos un reporte social, pero no lo tenemos porque no se realiza, ¿no? Este registro. Podamos identificar a estos chicos y chicas y darles también estas medidas de protección, ¿no? No solo de prohibicionismo y erradicación, no solo ir, como en algún momento lo comentábamos, igual con Joannis y Esmeralda, ir con el bastón para decir esto está prohibido y de este trabajo se sale. Y luego, ¿cómo se garantiza la supervivencia de esa niña, niño o adolescente trabajador, ¿no? Y no solamente de lo de ella y de su unidad familiar también, porque son chicas y chicos que contribuyen a la supervivencia de sus unidades familiares también, ¿no? Entonces, ¿cómo tocamos estas realidades? ¿Cómo las transformamos? Creemos nosotros como Defensoría del Pueblo que estamos en el camino correcto cuando pensamos que debemos realizar todo esto de la mano de las organizaciones sociales, de las organizaciones de niñas, niños y adolescentes trabajadores, con ellos identificar las necesidades que tienen y cómo hacer, como les comentaba, estos cambios para que de verdad haya un real sistema de protección que los proteja, que las medidas de verdad les lleguen, que de verdad cambien sus situaciones, ¿no? Y que todo esto vaya también de la mano del Estado. Muchas gracias, Daniel. Bueno, como podemos ver, habíamos dicho en un primer momento de que de pronto es un tema muy antiguo, el tema del trabajo, pero también un poco escaso en respuestas últimamente, ¿no? Entonces, la participación se ve condicionada por muchos espacios, por muchas autoridades y también por algunos medios en específico. Pero bueno, creo que la idea aquí es que estamos poniendo en claro de que si bien el Estado tiene una responsabilidad de garantizar derechos y entra en contradicciones un poco raras en el tema de que te puede quitar algunos derechos pero no puede garantizar otros, ¿no? Y eso se resuelve con participación, claramente, ¿no? Entonces vemos que una de las experiencias más rescatables
de todo este movimiento es que la participación llega a ser fundamental y debe ser incluida en todos estos espacios para solucionar principalmente todas estas diferencias de derechos y de acceso que podemos presentarnos. Y obviamente que el Estado asuma lo que él tiene que asumir de una manera más competente en relación a este tema, que sí, hemos visto se ha venido a incrementar por los problemas de la emergencia sanitaria y la crisis económica que actualmente tiene prácticamente toda Latinoamérica, ¿no? Bueno, muchas gracias, quiero agradecerles y les voy a ceder un par de minutitos más a modo de cerrar que nos podrían compartir. Vemos contigo, Esmeralda. Bueno, solamente para culminar, mencionar que en pandemia mi trabajo realmente significó demasiado, porque como mencioné, la educación ha sido uno de los derechos más golpeados, más vulnerados en el Perú y creo que también en toda Latinoamérica, en este caso de la pandemia por la virtualidad. Y realmente mi trabajo en ese momento significó demasiado, aunque yo inicié trabajando desde pequeña, porque vengo de una familia agricultora. Y ahora yo conservo todos esos conocimientos, hasta el día de hoy también sigo practicándolo. Y en pandemia mi trabajo me ayuda a que yo pueda recargar los datos para poder ingresar a mis clases, escuchar las clases virtuales. Significó también poder apoyar a la canasta básica familiar, ya que mi familia también se cerraron los negocios familiares, ¿no? Y en cambio las empresas seguían, entonces nosotros teníamos que cerrarlo porque, bueno, ley es ley, si no te sancionan, te multan y meten el miedo, realmente hay miedo y lo que teníamos que hacer en ese momento nos quedamos sin trabajo y yo seguía con mi trabajo y eso me permitió apoyar a que nosotros podamos alimentarnos, a que nosotros podamos vestirnos, a que nosotros podamos, principalmente mi aporte fue directamente para pagar la luz, la electricidad, porque mi hermanito, mi hermanita, mi hermana mayor, teníamos que estudiar y nosotros queríamos estudiar. El Estado en ese momento no sé dónde estaba, yo nunca lo vi y creo que millones de niños tampoco lo hemos visto, que en 2 años hemos perdido mucho de nuestra educación, muchas clases y tampoco ha tenido esa calidad para poder aprender correctamente, porque a través de una pantalla sin trabajo, con la preocupación familiar, con la preocupación de qué voy a comer mañana, realmente no se puede vivir de esa manera. Y a través de que nuestro movimiento, a través de nosotros, de lo que hacemos para solventar todo eso y para poder salir de eso y para poder emprender, para poder vivir de una manera digna, es a través de nuestro trabajo, que es la manera digna, responsable y que a mí me ha fortalecido realmente demasiado y me ha ayudado a que yo sí pueda por lo menos poder escuchar mis clases virtuales, que también mis maestros no eran empáticos, porque no entendían que yo vivía en una zona rural y de que no podía entregar mis trabajos cada el tiempo que decían que es por horas y yo no podía subir al cerro, subir hasta realizar mi trabajo, ¿no? Y así lo han vivido muchos niños, niñas y adolescentes en diferentes partes del Perú y creo que también en Latinoamérica. Y pues una de las promesas que el Estado había dicho en el tema de educación es que iba a entregar tablets en el Perú y hasta el día de hoy no se termina entregando eso, que esas tablets serán para pues ingresar a las clases virtuales y ya estamos en la presencialidad y hasta el día de hoy no se culmina esa promesa, ¿no? Que promesa tras promesa no están. Y a mí lo que más me indignó es que en ese tiempo de pandemia se abrían bares, se abrían los estadios para ver los partidos de fútbol, se abrían los restaurantes, pero lo único que no se abría eran los colegios. Eran los colegios y realmente indignante cómo es que tampoco es que se dé ese aporte, tampoco el tema económico para poder dar esa sostenibilidad, ya sea para la infraestructura, para implementar nuevos libros, para mejorar las mesas, las sillas, que ya de por sí en los colegios estatales están muy deteriorados y que incluso dan esa imagen de que tengo que estudiar en un colegio privado para poder educarme de manera correcta. Y siempre dicen la juventud es el futuro, de que ellos van a pues estar en el mundo, van a poder hacer todo lo que nosotros no hemos podido hacer, pero en realidad ¿cómo es que piensan que nosotros vamos a hacer ese gran futuro si en el presente no nos dan esas herramientas, ¿no? Y que nosotros buscamos desde nosotros, pero no podemos hacerlo tampoco todo solo. Y más que nada porque nosotros somos los menores de 18, que como nos llaman, ¿no? Entonces una vez más llamar a la reflexión de que el trabajo
dignifica, de que el trabajo nos sirve y de que ha ayudado a que en muchas familias hayan salido de la pobreza extrema y pobreza, y de que una vez más hace que nuestra vida sea más digna. Y qué es lo que nosotros queremos: vivir de una manera digna, con luz, con agua, con un ambiente sano, con una educación de calidad, con un trabajo, y vivir felices. Es lo único que queremos con educación, y tener esta vida de calidad que tanto buscamos a través de nuestro trabajo. Entonces, en vez de que a un niño que ven en la calle lo criminalicen, lo golpeen, lo insulten, les den esas miradas ya de por sí despectivas, que con sus insultos, con sus estereotipos de que el niño que estudia, y de que el niño que trabaja no estudia, de que el niño que trabaja para comprar sus vicios, de que es un delincuente, entre otras cosas, y de que se deje ese lado esos estereotipos que no son construidos por esas instituciones, en este caso la OIT, porque está bien escrito, como mencionó mi colaboradora: los niños que trabajan en un futuro van a ser retrasados mentales. Está escrito, si lo revisan va a estar ahí, y pues que la OIT hasta el momento, en tantas vueltas y asuntos para erradicar que siempre termina en violencia, agresiones, porque de esa ley, lo que diga, baja a las regiones, a esos lugares, los serenazgos, las policías, las municipalidades lo hacen todo con agresión. Y siempre desde nuestra experiencia como movimiento hemos estado pues viendo cómo esto sucede y estamos luchando contra eso actualmente. Y sigue con historia, ¿no? Porque hay realmente mucha historia, mucha lucha, y siempre lo hacemos como en uno de nuestros lemas lo dice: con garra y con ternura, que también algo que nos identifica, que nosotros somos los protagonistas y nuestra voz, nuestra opinión tiene la misma importancia que la de un adulto, y que un adulto no significa que sea superior a nosotros y de que nosotros seamos inferiores, porque nosotros somos agentes de derecho, agentes de cambio, y como organización, que es algo que promovemos porque nos da ese valor para formarnos, para aprender, es que también nos ayuda a que nosotros podamos hacer escuchar nuestras voces y pues pueda hacer eco en la sociedad y en el mundo, ¿no? Entonces, de esa manera, nada más cerrando, de que con la frase de que nos identifica, de que sí al trabajo digno, no a la explotación, promovamos los espacios de diálogo y destruyamos esa estructura adultocéntrica y empecemos a escuchar a las infancias y generar verdaderos cambios. Solamente eso. Muchas gracias, Esmeralda. Gracias por compartir toda tu historia y esos puntos de vista con nosotros, por estar con nosotros en este espacio. Del mismo modo, Joanis, ¿tú qué nos puedes decir? Sí, agradecer el espacio, también la reunión en la mañana con la defensora del pueblo, también la señora Nadia, la señora de Nadia, y bueno, también con la licenciada aquí, Daniela, porque sí se siente la participación y el acompañamiento y el trabajo que hace la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y también la participación protagónica de los chicos de UNASGO. Como lo he mencionado, es una referencia a nivel latinoamericana que puede seguir siendo ejemplo para otros países, y es importante también reflejarlos en las políticas, en los informes que se vienen realizando, y queda la tarea todavía del próximo el programa que se va a dar para los niños menores. No nos gusta decir la palabra menores, como lo he mencionado Esmeralda, pero los niños y niñas que están bajo la edad de los 14 años, ¿no? Estamos todavía preocupados porque siempre cuando llega el informe, a veces no representa como se ha manifestado, pero creemos que sí se van a colocar algunas propuestas de los chicos, de las chicas, y también las recomendaciones, ¿no? Y que aquí es el Congreso, ¿no? El Congreso lo pueda también tener en cuenta, y en general todo el estado de Bolivia, ¿no? En sus políticas, en los ministerios el Ministerio de Trabajo, todos los ministerios puedan hacer suyo con este respeto, ¿no? Del derecho a la dignidad, al trabajo y a la igualdad también que se ha mencionado. Bueno, eso nomás en resumen, y gracias por el espacio. Aquí también en la radio, ¿no? Muchas gracias, Joanis. Siéntanse bienvenidas, siempre este espacio siempre va a estar abierto para ustedes, para escuchar también tal vez algunos resultados que hayan tenido de toda esta movida que se está organizando y que se está desarrollando. Daniela, para terminar.
Muchas gracias. Tal vez algunas de mis reflexiones últimas serían sobre este enfoque del erradicacionismo, ¿no? Sobre el que mucho hemos hablado también y el que se ha hecho evidente en nuestra investigación defensorial sobre trabajo infantil y adolescente. Y es que a veces creemos de que poniendo en la ley una prohibición, ya ipso facto esta se cumple, ¿no? O sea, está en la ley y tú sales a la calle y ya no hay niños, niñas y adolescentes trabajadores menores de 14 años, ¿no? Pero no es así. Y lastimosamente todavía no hemos visto cuál es el camino para implementar este tipo de disposiciones, cómo mejorar estas problemáticas, cómo mejorar estas situaciones para la niñez y adolescencia trabajadora, que no solamente son el futuro de nuestros países, que son también el presente actual, ¿no? Entonces, falta todavía mucho camino por recorrer, creo, en nuestros países. Como muy bien lo has dicho, Renzo, las condiciones sociales y económicas en este momento son adversas para incidir en estas realidades, pero de todas formas tenemos que hacerlo. Aquí en Bolivia estamos justamente con esta primera medida a nivel histórico y nacional, este programa de prevención y de protección para la niñez y adolescencia menor de 14 años, y va a ser muy importante este espacio que se ha aperturado para la participación de la UNASPO. Nosotros también estamos a la expectativa de los pronunciamientos que salgan de las organizaciones sociales de niñas, niños y adolescentes trabajadores, y agradecemos que Molacnats haya podido llegar justamente en este periodo para también fortalecer a estas organizaciones, ¿no? Fortalecer y dar todo este apoyo que ustedes también ya conocen, y de su participación no solamente en el Perú, sino a nivel latinoamericano también. Como les digo, queda mucho camino por recorrer, pero nosotros como Defensoría del Pueblo hemos tomado, como muy bien lo ha mencionado nuestra defensora, al trabajo infantil, a las infancias y adolescencias trabajadoras como una parte de la realidad que queremos transformar, ¿no? Y en la que queremos incidir. Entonces vamos a estar coadyuvando en este encuentro que se va a realizar allá en Potosí, pero más allá de eso también vamos a estar coadyuvando, colaborando y siempre incidiendo para que estas medidas que se han dado en las disposiciones normativas del sistema de protección se cumplan, se implementen y de verdad podamos tener resultados efectivos con nuestras infancias y adolescencias trabajadoras. Muchas gracias, Daniel. Bueno, como ustedes han podido escuchar a través de este diálogo que hemos querido construir, pues es una realidad, la realidad de toda Latinoamérica, es algo que simplemente con buenas intenciones o a veces promesas, en su caso, no llegan a cumplirse. Esperemos que esto más adelante podamos volver a discutir con las propuestas y buenas prácticas en torno a defender los derechos humanos de todas, todos, y en especial de, en este caso, las niñez, adolescencia que trabaja. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial. Nos vemos en el siguiente Fuerte y Claro.